En estos días vamos a tener un acto, el segundo acto donde va a hablar Cristina. El primero fue en el de la UOM con Furlón y dio bastante que hablar, valga la redundancia, y ahora el jueves acá, de local acá en La Plata, donde vivo yo, en el Estadio Maradona, ex Estadio Único, y vamos a ver qué es lo que dice, porque en realidad yo estos días estuve diciendo, y lo hemos charlado con vos, que el empresariado está mirando tal vez con buenos ojos la vuelta de Cristina o de alguien con ella, digamos, de la mano para gobernar, porque vienen tiempos complicados y los empresarios temen no que pierdan plata, sino que pierdan sus empresas, ¿no? Claro. Sí, sí. Entonces, sí. No, estoy pensando, hay como un cierto resquemor a lo que está enfrente, ¿no? Exactamente, lo que está enfrente tiene poco límite, digamos, para lo que es capaz de hacer. De hecho, lo está dejando traslucir en los anuncios que hace, diciendo que va a ser todo más rápido y más profundo y que va a pegarle con un palo en la cabeza. No lo dicen así, pero está bastante parecido a eso, al que se oponga, o meterlo preso, o hacer lo que tengan que hacer para que nadie pueda resistirse a esa avalancha de reformas y de la vuelta al siglo XIX. Macri llegó a hablar de bancarse un muerto. Sí, vos viste que Patricia Bullrich en ese sentido no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Así que creo que eso es una situación social, económica explosiva, y el empresariado además ve que tal vez de la mano de estos personajes van a venir grandes corporaciones financieras internacionales como BlackRock a comprarle sus empresas, no precisamente de manera voluntaria, ¿no? Entonces ellos podrían tener dinero, pero lo que quieren es tener poder. Y para mantener su poder, aparentemente tienen que apoyar el poder del Frente de Todos, el poder del peronismo y el poder de Cristina. Obviamente, del otro lado hay otros empresarios que no quieren eso. Entonces, lo que vamos a asistir es una guerra entre ellos. En esa guerra y en el marco de esa guerra está el congelamiento que ya venían anunciando y que ahora va tomando más forma, que si tiene algún viso de ser exitoso es porque supuestamente van a ser más efectivos en el control y van a sancionar a los que no lo cumplan, además de que supuestamente es voluntario y no es por imposición del Estado, y se va a llamar a la población a controlar con sus celulares y una aplicación muy simple si se está cumpliendo o no se está cumpliendo y a denunciar. Si eso efectivamente se hace y se ponen las sanciones, tenemos visos de congelar los precios. El problema, como hablábamos la semana pasada, es qué pasa el día después. Y un problema adicional que se está bosquejando en estos días, o que está quedando mucho más claro por la profundidad de la gravedad que tiene, es la sequía que hay. La sequía que hay en la pampa húmeda está afectando muy fuertemente al trigo, a la soja, y esto no va a ser algo irrelevante respecto a la cuestión de los ya pocos abundantes dólares en el Banco Central, ¿cierto? Claro. Sí, pero esto ya afectó a otros tipos de plantaciones y demás, incluido además las heladas tardías. Hemos hablado de algunas medidas que ha tomado Massa que no son las más felices porque le dan dinero a los grandes exportadores de frutas y no a los productores, ni mucho menos le bajan el precio a los consumidores. Entonces hay cosas que corregir todavía para evitar justamente que las medidas del gobierno sean o contraproducentes o no tengan efectos sobre productores y consumidores y tengan efectos solo sobre las ganancias de los grandes monopolios exportadores, ¿no? Lo que se está discutiendo mucho en estos días en algunos medios, sobre todo los medios que no responden a la prensa hegemónica, a la prensa canalla, como nos gusta llamarla, tiene que ver con la redistribución del ingreso, tiene que ver con cómo se recupera un poder adquisitivo que viene en picada. Bueno, claramente el problema de eso es que, primero, es muy difícil hacerlo rápido, pero lo que sí tenés que hacer es definir niveles de urgencia. Entonces, no es lo mismo generar una redistribución del ingreso para que la clase media vuelva a ser una clase media que tiene cierta holgura en su gasto y ahorra, y eso alimenta el sistema financiero en un ahorro que virtuosamente tendríamos que cambiar la ley de entidad financiera para que llegue a la producción y no a la timba.
eso es menos prioritario que sacar del fondo del pozo a gente que la está pasando muy mal en la pobreza y la indigencia. En ese sentido, si bien gran parte de los que están en la pobreza y la indigencia no tienen empleos en relación de dependencia formales, hay una parte importante que sí los tiene, y a eso los ayudaría la discusión esta sobre la suma fija. La suma fija rápidamente apunta a los que están abajo, absolutamente abajo de la pirámide, siempre haciendo la salvedad que acabo de aclarar, de que tienen que estar registrados en relación de dependencia formal, porque si no, no hay suma fija que valga, no hay suma fija, no hay paritaria, no hay nada, ¿correcto? Sí. En este camino... En ese sentido, lo mismo pasa con el tema del bono a los jubilados. En eso te iba a hablar. El bono a los jubilados es más acotado todavía, porque no es que el bono es para todos, sino que el bono es solo para los que cumplen determinadas condiciones de máximo de lo que cobran, que es bastante bajo, digamos, ese máximo, que está un poco por encima del mínimo de jubilación, ¿no? Pero que de todos modos afecta a una gran porción de gente de la torta. Sí, afecta a un montón de jubilados y tiene que ver con esto que hablábamos recién de las prioridades. Primero atacás a los que están más jodidos y después, si podés y cuando podés, le vas dando al resto, digamos, porque el Estado tiene recursos limitados, en especial porque grandes productores, empresas, monopolios, multinacionales y demás, pagan pocos impuestos, entonces tenés el problema de que los recursos del Estado son cada vez más escasos y cada vez más se le tiene que destinar a pagar la deuda que tomaron esas mismas multinacionales y grandes empresarios, ¿no? También se anunció un aumento de jubilaciones del 15,6%. Eso es lo que prevé, para digamos, todos. la fórmula, se va anunciando cada trimestre y está bien por debajo de lo que fue en ese trimestre la inflación. Sin embargo, obviamente, es un paliativo bastante importante. El problema es que cuando la inflación es creciente, como está pasando ahora, o creciente al menos comparado con un año atrás y demás, es difícil que se alcance a compensar la pérdida que genera. Pero además, como estábamos hablando recién, una parte muy importante de la pirámide de los jubilados, de los ingresos de los jubilados, están muy cerca de la mínima, muchísimos están en la mínima, entonces la mayor parte de ellos gasta casi toda su jubilación en alimentos. Y alimentos, la inflación de alimentos está bien por encima de la del índice de precio al consumidor a nivel general, que incluye otras cosas como salud, esparcimiento, educación, transporte, etcétera. Entonces, como la de alimentos está bien por encima del 100% anual, en realidad este 15% trimestral es bastante escaso para compensar a los jubilados, lamentablemente. Pero surge de la fórmula, ¿no es cierto? Hay que esperar a ver, como vos decías, qué define Cristina el día jueves, en un acto que es muy simbólico porque se cumplen 50 años de la vuelta de Perón al país, y en ese marco hablar Cristina, por ahí un marco mucho más amplio de lo que fue el encuentro en Pilar. Mucho más amplio, no solamente en cantidad de gente, probablemente porque la entrada al evento de Pilar era bastante restringida, sino también en heterogeneidad, digamos, de lo que va a haber ahí, digamos, de la militancia y de la gente que va a ir a ese acto. Yo conozco bastante gente que va a venir a ese acto, de hecho nos vamos a encontrar con unos cuantos acá, tengo la ventaja de jugar de local, y es importante lo que va a decir. Falta un montón para las elecciones, pero mientras tanto, mientras se va definiendo qué va a pasar en las elecciones del año que viene, quiénes van a ser los candidatos o candidatas, etcétera, lo que se está definiendo también es el Frente de Todos, cuáles son las medidas y cómo que está tomando para encarar el año que le queda hasta esas elecciones. Entonces, no es solamente quién es el candidato, sino cómo hacemos para llegar a esas elecciones con la gente estando mejor de lo que está ahora, ¿no? Sí. Por eso me parece que es interesante seguir con mucha atención eso, y del mismo modo que vamos siguiendo con atención las medidas que va intentando Sergio Massa como para contener la inflación, cosa que la vemos por ahora difícil. Ya que lo metés a Sergio Massa, voy a tirar ahí un temita. Yo venía hablando con vos bastante de que probablemente Sergio Massa estaba pavimentando su camino a ser candidato a presidente, a pesar de que él decía que no. Yo creo que a esta altura es más probable que termine siendo presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y no candidato a presidente para el 2023, y que sí se esté preparando, como él dijo, para una candidatura 2027. Al mismo tiempo, otra cosa que estuvimos hablando del tema del río Paraná,
te voy a comentar algo que se me ocurrió ayer charlando con algunos amigos economistas, que es el río Paraná tiene un fondo muy de lodo, digamos, como de barro, y los barcos deberían tener un cierto calado para tener un margen de seguridad y no ir tocando el fondo, porque eso implica ciertos peligros, digamos, no de que se rompa el barco, pero sí de que encalle o de que tenga ciertos problemas. Si esto no ocurre, que es lo que está pasando ahora, primero porque el río está bajo y segundo porque mienten con lo que cargan en los barcos, cabe la posibilidad de que si tienen un problema en el timón o en el motor, le pase lo que pasó en el canal de Suez, que es que un barco se trabe de costado y no puede salir. Tardes un par de meses, claro, con suerte, para sacarlo, y por lo tanto quede cerrada la navegación en el río Paraná. Como hablamos el sábado pasado, una de las cosas que necesita hacer Estados Unidos el día que se arme el cachengue con China es bloquearle el acceso a las proteínas vegetales y en este caso también en el Atlántico Sur al pescado, mariscos y demás. Así que no te extrañe en el futuro que casualmente cuando se ponga caliente la cosa con China, un barco tenga un problema por esto de que andan arrastrando la panza por el fondo, se le rompa el motor y quede trabadito en el Paraná un par de meses. Te lo tiro ahora, Nico, guardalo, hacete un link a esto, yo me lo voy a hacer también, y si llega a pasar, espero que no, vamos a decir, yo te lo dije. Sí, esperemos que no. Mientras tanto, ¿eh? No, esperemos que no, y de hecho el tema del dragado es uno de los temas licitatorios más importantes de lo que tiene que ver con el tronco del Paraná, la mal llamada hidrovía, justamente por esta cuestión del calado que decís vos. Sí, en realidad el dragado tiene que ver con el calado actual, con obviamente también la suba, la bajante del río y demás, con cuestiones de la sequía, pero también con que quieren ampliar ese calado para permitir barcos de mayor porte, capacidad de transporte que ingresen al río Paraná, y acordémonos lo que hablamos el sábado pasado de los intereses taiwaneses que hay en Paraguay relacionados con la flota fluvial de Paraguay, ¿no? La cuarta más grande del mundo, no marítima. Bien, lo voy a tener en cuenta, y vos, teniendo en cuenta esto, vos elegiste un tema musical. Teniendo en cuenta lo que va a pasar el jueves acá en el Estadio Único, elegí una canción que me gusta mucho de Kevin Johansen, que es No digas quizás. No digas quizás. Bueno, hay que ver qué se dice, ¿no? Qué certezas se dicen y no palabras como quizás. Busquemos certezas que le den a los argentinos. Las certezas son complicadas, pero digo, siempre hay margen para no decir quizás y para decir cosas que enciendan un poquito más la esperanza de que la cosa va a cambiar. Juan, querido, buena semana, ¿eh? Abrazo grande, Nico, hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos con Kevin Johansen, no digas quizás, en Fada Radio.